Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Este día vamos a ver los dos últimos estados financieros básicos, eh, que son el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a ver primero la teoría de ambos estados financieros para luego ver la parte de los ejercicios. Siento que es más práctico de esa manera. Primero hablar de la teoría de ambos estados financieros y luego pues ver ejemplo de cada uno de ellos. Estos dos estados financieros son como de menor categoría aparentemente, aunque no dejan de ser importantes. La verdad es que todos los estados financieros son importantes. Si en un juego de estados financieros falta uno de ellos, la información en todo caso no estaría completa. No obstante, pues no es lo mismo que falte el estado de cambios en el patrimonio, por ejemplo, a que falte el balance. O sea, la situación sería un poco diferente. Si no hay balance, pues prácticamente como que no hubiera nada. Ahora, cada uno de ellos tiene su relevancia dependiendo de cuál sea la intencionalidad o más bien cuál sea el propósito de determinados usuarios. Fíjense que el estado de flujo de efectivo es más un instrumento de análisis más que otra cosa. Es una herramienta útil de análisis, sobre todo cuando estamos enfocados en medir la liquidez de una determinada entidad. El nivel de liquidez, que ya lo explicamos en clases anteriores, que es la capacidad de pago al corto plazo. Esto se vuelve relevante sobre todo en aquellas empresas que manejan muchos movimientos de efectivo. Es decir, hay entrada y salida de dinero bastante frecuente y eso pues nos ayuda a medir en qué medida, valga la redundancia, la empresa tiene o no tiene capacidad, lo cual puede ser temporal porque a veces la iliquidez o la liquidez que pueda tener una empresa puede cambiar de un día para otro. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos analizando este estado financiero, que repito, no deja de ser importante, puesto que es una herramienta de análisis y que nos puede ayudar a corregir en algún momento algunas deficiencias que tenemos en la manera en que los flujos de efectivo están llegando o saliendo de la empresa. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es el estado de flujo de efectivo. Es un estado financiero a través del cual se establecen las entradas y salidas de efectivo experimentadas por una entidad, clasificándolas de acuerdo a la naturaleza de las mismas. Entonces, lo que nosotros vamos a medir dentro del estado de flujo de efectivo va a ser cuánto dinero ingresa, cuánto dinero ha salido dentro de un periodo específico de tiempo, que no necesariamente va a ser un año, aunque la obligatoriedad de presentar este estado financiero es anual, pero generalmente se puede elaborar sobre una base mensual que podría ser mucho de mayor utilidad a esperar que termine el año para poder hacerlo. Obviamente, cuando el año termina, ¿verdad? Así como podemos hacer un flujo de efectivo mensual, pues hacemos un flujo de efectivo anual involucrando toda la información que se ha dado en los 12 meses. Pero lo más recomendable es poder medir el flujo de efectivo de manera mensual. De esa manera se vuelve mucho más útil, puesto que la información es mucho más oportuna. Ahora, esas entradas y salidas son de diferente tipo. No es lo mismo, por ejemplo, recibir un ingreso de efectivo porque vendimos una mercadería al contado, a recibir un ingreso de efectivo porque vendimos una máquina vieja o porque logramos que un cliente nos pagara una deuda que tiene. Es decir, la naturaleza viene a ser diferente de cada uno de estos ingresos, aunque al final son ingresos, ¿no? Lo mismo la salida. Las salidas de efectivo pueden deberse a diferentes razones. No es lo mismo que salga dinero porque estamos pagando una deuda a que salga dinero porque estamos pagando un salario o a que salga dinero porque estamos comprando algún activo fijo. Es decir, es importante que dentro del flujo de efectivo estemos claros que hay diferentes naturalezas
Definitivamente vamos a ver tres que son las que normativamente se utilizan. Son tres tipos de flujos de efectivo o tres tipos de actividades que involucran flujo de efectivo y esas las vamos a ver más adelante. La importancia de este documento radica en el hecho de que podemos determinar aquellas actividades que nos han generado mayor o, en su caso, menor cantidad de ingresos o egresos de efectivo durante el periodo. Ahí donde está más que todo lo medular de este estado financiero. Poder medir, bueno, de dónde salió la mayor cantidad de dinero, de dónde obtuvimos la mayor cantidad de ingresos de efectivo, de qué tipo de actividades y en qué tipo de actividades es donde nosotros utilizamos mayor cantidad de dinero, que son los egresos o las salidas de efectivo. Muy bien. Es importante también aclarar de que este estado financiero recibe diversos nombres o ha recibido diversos nombres en el devenir del tiempo. Algunos ya no se usan mucho, otros siguen siendo utilizados. Y hago esta aclaración porque puede ser de que usted, ¿verdad? En esos momentos que usted se pone a estudiar, porque usted es una persona que le gusta aprender y entonces de su propia iniciativa usted puede leer una literatura en internet o un libro y encontrar a veces este estado financiero con un nombre diferente, pero al final viene siendo lo mismo. Usted lo puede encontrar como estado de cambios en la posición financiera. Esto es más que todo en la literatura norteamericana, o sea, de Estados Unidos, se le llama muchas veces de esta manera. Estado de cambios en la posición financiera. Usted tiene que entender que se trata del mismo estado de flujo de efectivo. Otra manera de llamarlo es estado de origen y utilización de fondos. Es otra manera de llamar al flujo de efectivo, puesto que lo que se vemos son los orígenes, es decir, de dónde viene la plata y las utilizaciones que vendrían a ser hacia dónde se va ese dinero. Y otra forma también de llamarlo es estado de flujo de fondos, que casi viene a ser similar al estado de flujo de efectivo. Entendiéndose la palabra fondos como cualquier valor que se pueda convertir en dinero fácilmente o que de por sí ya es dinero. Hay que aclarar de que una cosa es el efectivo propiamente dicho y aquí nos vamos a basar en efectivo y equivalente, es decir, que vamos a globalizar dentro del término fondos tanto el efectivo que se pueda encontrar en la caja de la empresa como el efectivo que pueda estar depositado en una cuenta bancaria y que esté disponible en todo caso, porque si nosotros tuviésemos, por ejemplo, dinero guardado en una cuenta, en un depósito a plazo, por ejemplo, dependerá de ese plazo. Si el plazo es mayor de un año, que casi nunca se da, pero si fuera mayor de un año ya no podríamos tomarlo como fondos. ¿Por qué? Porque no los podríamos, ese dinero no lo podríamos usar de manera inmediata. Entonces, los fondos o el efectivo y sus equivalentes, pues son todos aquellos valores que nosotros podemos utilizar en el corto plazo. De eso ya hablamos cuando vimos el balance general. Ahora, hay dos aspectos que son los que alrededor de los cuales gira el flujo de efectivo, que son las fuentes, en primer lugar, también llamados orígenes, y que no son más que los ingresos de efectivo que percibe la entidad y la actividad de la cual proceden. Es decir, que todos los ingresos que nosotros obtenemos, no necesariamente ingresos por venta, sino que por cualquier situación que recibamos plata, de ahí que hay una diferencia entre ingresos, así propiamente dicho, tal como lo definimos en el estado de resultados, hay una diferencia con ingresos de efectivo. Los ingresos son una cosa, y ya cuando decimos ingresos de efectivo ya estamos hablando de algo diferente. Los ingresos de efectivo son cualquier entrada independientemente de por qué razón la recibimos. Ya vamos a explicar eso más adelante cuando veamos las diferentes actividades en las cuales está clasificada las fuentes y en su caso también los usos. Existe una variedad de fuentes de efectivo para una entidad.
desde la venta de bienes y servicios hasta la venta de sus productos o desperdicios. O sea, ahí estoy poniendo un rango de donde pueden provenir. Ahí podemos tener, porque vendimos una máquina, nos hicieron un préstamo. Todo lo que implique una entrada de dinero es un ingreso de efectivo, independientemente si es a cambio de una deuda, a cambio de entregar un bien, un activo fijo, o simplemente vendemos mercadería, o como dice ahí en el último caso, pues venta de subproductos o desperdicios. Los subproductos son, sobre todo en las empresas industriales o en algunas empresas de carácter agrícola o ganadero, son productos que no son a lo que nos dedicamos, pero que en el proceso de producción o de cultivo y cosecha de esos productos surgen como productos adicionales y de los cuales se puede obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, en el caso de los ingenios, tenemos el ingenio de la cabaña, que nosotros sabemos que la producción del ingenio produce todos los derivados de la caña de azúcar, porque no solamente es la azúcar propiamente dicha, sino que también se produce melaza, se produce atado de dulce, que le llamamos. Entonces, estos son los productos, ¿no? Ese es el producto. Pero en la molienda se genera bagazo, o sea, el bagazo de la caña, que en cierta forma tiene un valor, porque eso se puede vender para diferentes fines. Puede servir como parte de la mezcla para alimentar ganado o puede servir como combustible. De hecho, hay ingenios, tengo entendido que el ingenio de la cabaña utiliza el bagazo para alimentar las calderas como combustible, ¿verdad? Entonces todo ese bagazo se tira a la caldera, se quema y genera más energía. Pero también se puede vender. Y así todas las actividades en algún momento generan sus productos. O también llamados los famosos desperdicios. En el caso de las imprentas, por ejemplo, generan viruta de papel, que es cuando hacen los cortes de los diferentes productos que se fabrican, como pueden ser calendarios, pueden ser libros, pueden ser afiches, blog para facturas, etcétera. Generalmente las orillas de esas hojas son cortadas para darles el tamaño preciso. Entonces, esas orillitas que sobran, a eso se le llama viruta, que también la tela produce eso que se llama viruta, son esas tiritas, todo eso se vende también, ¿no? Tiene un uso, puede ser para fiestas, o el confeti para las fiestas, o se utiliza para otro tipo de fines. O para producir otros artículos, se muele esa viruta y se convierte en papel nuevamente. Entonces, eso se llama subproductos o desperdicios en algunos casos. Ahora, así como hay fuentes, también hay usos, o también llamados utilizaciones de fondos. Entonces, los usos, utilizaciones de fondos son los egresos de efectivo que desembolsa la entidad y la actividad a la cual van dirigidos. Es decir, hay que clasificar a qué tipo de actividad va a ir dirigido ese dinero que se va a desembolsar. Existe una gran variedad de usos de efectivo, ¿verdad? Al igual que hay orígenes o fuentes, también hay una gran variedad de usos. Desde la compra de bienes y servicios, que sería lo más grueso, que compramos mercadería, por ejemplo, hasta, por ejemplo, el pago de salarios, que también es un uso de efectivo, porque es dinero que se desembolsa para pagarle a los trabajadores. Y dentro de esa gama, pues hay una gran cantidad de tipos de uso, ¿no? Hay diferentes tipos de uso. Permítanme. Bien. Entonces, tenemos fuentes, que son los ingresos de efectivo, y tenemos usos, que son las salidas de efectivo. Pero, aquí lo tenemos de manera esquemática, que es básicamente lo que nosotros vamos a ver ya en los ejercicios. Tenemos un efectivo inicial. Al principio del periodo hay una cantidad de dinero ahí guardada. Y durante todo el periodo contable hay fuentes de efectivo, o sea, dinero que ingresa a la empresa, y hay usos, o sea, dinero que sale de la empresa. Pero eso
se llama flujo, porque la palabra flujo es sinónimo de movimiento, de fluir. Así como un río fluye, asimismo el dinero fluye, ¿verdad? Se mueve tanto hacia la empresa como desde la empresa hacia afuera. Y todos esos movimientos van a generar eventualmente un efectivo final, que es la cantidad que va a quedar al final del mes, al final del trimestre, del semestre, del año, depende cuál sea el periodo para el cual yo estoy elaborando este documento. Ya dijimos que lo más conveniente es elaborar, por ejemplo, flujos de efectivo mensuales que nos permiten prever cualquier situación de manera mucho más práctica. De hecho, este documento tiene que ser contrastado o comparado con el presupuesto de caja, que no es más que el presupuesto de caja, no es más que un flujo de efectivo proyectado. Es decir, nosotros al principio del periodo hacemos un presupuesto de caja y luego el flujo de efectivo real lo vamos comparando con el presupuesto de caja para ver en qué medida ese presupuesto va, como decimos en buen salvadoreño, va pegando de acuerdo a lo que hemos planificado. Y eso nos permite hacer correcciones en el camino y ya sea a acelerar algunos flujos o postergar algunos flujos, ¿verdad? Porque esas son las decisiones que al final se toman, ya sea sacarle carrera al cliente para que me pague antes de la fecha, ofreciéndole por ahí algún descuentito, por ejemplo, ¿verdad? Sería un ejemplo, o postergar en el caso sobre todo de las salidas donde yo digo, bueno, si este préstamo tiene tanto tasa de interés y la cuota yo me atraso, puedo pagarla unos cuantos días después, aunque pague un poco más de intereses, pero ahorita no puedo pagar o no tengo la capacidad para poder pagar o voy a descuidar alguna otra actividad que me urge más. Es decir, es como un juego de ajedrez donde hay que mover piezas de tal manera que la situación de la liquidez de la empresa se vaya sobrellevando. Aunque lo ideal es que la empresa siempre tenga un buen colchón financiero, es decir, una reserva de plata disponible. Y cuando hay una reserva de plata disponible, pues nos evita estar haciendo malabares y estar, ¿verdad? Atrasándonos, por ejemplo, en los pagos o tratando de acelerar los cobros. Entonces, si tenemos suficiente dinero en el banco, por ejemplo, un buen colchoncito, nos va a permitir pues darnos el lujo de ir sobrellevando la liquidez de mejor manera. Pero no todo empresario tiene esa visión o esa capacidad de tener una buena reserva. Es como nosotros a nivel personal. A los que trabajan con base a salario a quincena, pues a veces cuando ya están por el día 12 o 13 del mes, ya, pues sí, ya es así como quien dice a puro milagro, logran cerrar la quincena. Vaya, pero el último día, el día de pago ya no tienen para el bus, pero están esperanzados a que ese día les va a caer en la quincena y van a volver a respirar. Lo mismo le puede ocurrir a las empresas. Bien. Dijimos de que tanto las fuentes como los usos tienen diferente naturaleza. A esas naturalezas se les llaman actividades. Y hay tres tipos de actividades de las cuales pueden haber tanto fuentes como usos. Hay actividades operativas, hay actividades de inversión y hay actividades de financiamiento. Quiero aclarar de que hay a veces ciertas controversias en cuanto a cómo clasificar determinadas actividades o determinados flujos. Hay quienes, pues, hay ciertos flujos que está claro que son operativos o que son de inversión o que son financieros, pero a veces hay dudas en algunos aspectos. Pero al final lo importante del flujo de efectivo es eh, poder medir cuál ha sido el desempeño de la empresa en cuanto a este tipo de entradas y salidas y qué medidas de corrección podemos hacer. Bien. Veamos las actividades operativas primero. Dice que las actividades operativas está constituida por todas aquellas fuentes y usos que están directamente ligados al desarrollo normal de las operaciones de la empresa, tales como ventas de bienes y servicios, pago de salarios, alquileres, recuperación de cuentas por cobrar, etc. O sea, aquí incluimos, ojo, siempre van a ir incluidos fuentes y usos.
sea, en cada una de las actividades hay fuentes, o sea, ingresos de efectivo, pero también hay usos, o sea, egresos de efectivo. Ahora, todas aquellas fuentes y usos que se van a clasificar como actividades operativas, su característica fundamental es que están ligados directamente al desarrollo normal de las operaciones de la empresa. Por eso se llaman operativos. O sea, tienen que ver con el deber ser de la empresa. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se encarga de criar ganado o producir leche, entonces obviamente todas las actividades de operación van a ser la compra de forrajes, desparasitación del ganado, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con la operatividad de la empresa. Ahora bien, también tenemos acá este cuadrito, ¿verdad? Yo les voy a compartir el PDF de la presentación, no se preocupe, aparte yo subo el video a YouTube. Por aquellos que les gusta ir copiando y que no logren copiar todas las opciones que tenemos acá. Entonces tenemos acá en este cuadro las fuentes y usos operativos que normalmente existen. Entonces, en el lado de las fuentes tenemos venta de mercadería en efectivo. Hay que aclarar que si la venta es al crédito, no puede ser considerado dentro del flujo de efectivo. Todas las operaciones que se hacen al crédito no van dentro del flujo de efectivo, porque se considera que aquí vamos a tomar en cuenta únicamente aquellas actividades que tienen que ver con movimientos de efectivo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y es una de las desventajas del método indirecto que más adelante vamos a ver al no considerar esta situación. A veces se obvia el hecho de que solamente efectivo debe estar involucrado. Y a veces en el método indirecto se involucran algunos valores que no coinciden con operaciones propiamente de efectivo. Ya vamos a ver más adelante esa situación. Por esa razón es que el método directo es mucho más recomendable porque es mucho más fidedigno, mucho más confiable. Entonces, fuentes de efectivo, ventas de mercadería en efectivo, ingresos por prestación de servicios, obviamente cobrados en efectivo, recuperación de cuentas por cobrar, cuando el cliente ya se le vendió fiado, pero viene a pagarnos, ahí sí hay una fuente de efectivo. Recuperación de efectivo por devoluciones y rebajas sobre compra, ¿verdad? Nosotros compramos en efectivo y cuando nosotros nos hacen una rebaja o hacemos una devolución al proveedor y nos devuelve el efectivo pagado, pues eso es una fuente de efectivo. Cobro de intereses y recargos a clientes, ¿verdad? Los clientes se atrasan, les cobramos intereses. Sería una fuente de efectivo. Obtención de rendimientos a partir de inversiones financieras. Cuando decimos rendimientos, estamos hablando de intereses o de dividendos que nos puedan generar estas inversiones, ya sean estas temporales o permanentes. También eso se considera. El rendimiento, ojo con eso, no es la recuperación de la inversión, sino solamente los intereses o los dividendos que estas inversiones puedan generar. A eso se le llama fuente operativa. Ojo con eso, porque si está recuperando la inversión ya no estamos dentro del ámbito de operativo, sino que ya entramos desde el ámbito de actividad de inversión. Los usos: compra de mercadería al contado, pago de cuentas por pagar, pago en efectivo de rebajas y devoluciones sobre ventas. Un cliente nos devuelve y nos había comprado en efectivo, entonces nosotros le devolvemos el efectivo. Pago de intereses y recargos a proveedores e instituciones financieras. Cualquier pago de intereses, ya sea a proveedores o a instituciones financieras, van a ir dentro del flujo operativo. Pago de intereses por instrumentos financieros, es decir, así como nosotros podemos invertir, también a veces existen pasivos financieros que nosotros hemos emitido bonos u otro tipo de documentos y en lugar de recibir nosotros intereses, debemos pagar nosotros intereses a terceras personas. Pago de gastos operativos que pueden ser salarios, alquileres, etcétera. Usted sabe que los gastos operativos es una gran cantidad de tipos de gastos operativos que se pueden dar, no solamente los que están mencionados ahí.
pago de obligaciones tributarias, si nosotros pagamos el IVA, la renta, pago a cuenta, etcétera, todo eso entra o va dentro del paquete de, en este caso, usos operativos. Y tanto en las fuentes como en los usos, pues usted puede ver que ahí hay un etcétera, lo cual significa que pueden haber más. Pueden haber más. Todo va a depender del giro o actividad económica de la empresa que estemos analizando. Esto es más que todo para una empresa que se dedica a la compra-venta de bienes y servicios. Ahora bien, vamos a las actividades de inversión. Está constituida por aquellas fuentes y usos relacionados con la adquisición o, en su caso, desapropiación de activos no corrientes, tales como activos fijos, intangibles o financieros. Cuando decimos adquisición, pues nos referimos a la compra. Activos fijos, bueno, compramos 20 computadoras para las oficinas de la empresa. Eso es una compra, es un uso, ¿verdad? Porque está saliendo el dinero. O compramos un vehículo, o compramos un terreno, siempre y cuando el pago sea en efectivo. Si nosotros, la parte que quedamos debiendo, si que quedamos debiendo una parte, esa no entraría, al menos en ese momento, no entraría en el flujo, sino que eso entraría hasta que nosotros pagáramos esa deuda, ¿verdad? Entonces, en este momento que compramos el bien y no lo quedamos debiendo, no entraría dentro del flujo de efectivo. Y la desapropiación significa pues deshacernos de esos bienes que normalmente se hace a través de una venta. Nosotros podemos también vender las computadoras viejas, a ver quién la va a comprar, ¿verdad? Porque con esto de la tecnología, pues una computadora ya de unos 2, 3 años de uso ya prácticamente pierde totalmente su valor. Pero igual, ¿verdad? Podemos vender el vehículo, podemos vender un terreno, podemos vender un edificio. También puede ser activos intangibles, patentes, marcas, propiedad intelectual, licencias, concesiones, etcétera. O activos financieros, que son las famosas inversiones. Lo que decía hace un rato, ¿no? Los intereses de esas inversiones van a ir en el flujo operativo, pero no así cuando yo compre o venda inversiones. Si yo compro inversiones es un uso de inversión. Y si yo vendo las inversiones es una fuente de inversión. También hay que quedar claro en ese concepto de uso y fuente, o fuente y uso, ¿verdad? Que uno es entrada y otro es salida. Más adelante vamos a hablar de cómo se clasifican las fuentes y usos dependiendo del método que utilicemos para elaborar el flujo de efectivo, que son 2 métodos. Y eso también hay que entenderlo, ¿no? Cómo se va a entender el que un activo suba o un activo baje, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos en este cuadro, pues, cuáles son las fuentes y usos de efectivo que tienen que ver con las actividades de inversión. Tenemos ahí las fuentes de inversión, venta de mobiliario de equipo. Cuando usted vende mobiliario de equipo usado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, porque si el mobiliario de equipo está siendo utilizado por la empresa y se vende, ese es un flujo de inversión. No así si nosotros nos dedicáramos a vender mobiliario, entonces ya no sería de inversión, sino que sería operativo, porque el mobiliario que vendiéramos fuera nuestra mercadería. Hay que tener claro que el concepto mercadería, yo le puedo preguntar, mire, para usted un escritorio es mercadería. Y me dice usted, sí, te equivocado. Me dice, no, te equivocado. ¿Por qué? Porque ese escritorio va a ser mercadería dependiendo de para qué lo compro. No en sí, el escritorio no determina que sea mercadería, sino el propósito con el cual se adquiere algo. Si usted quiere un escritorio para que lo use la secretaria, entonces ahí, ¿verdad? No es mercadería, sino que es activo fijo. Pero si usted tiene una mueblería y usted compra ese escritorio con el afán de venderlo posteriormente, entonces ahí el escritorio se vuelve mercadería y entonces ahí de eso va a depender si es operativo o es de inversión. Hago esa aclaración. Lo mismo la venta de vehículos, venta de inmuebles, es decir, terrenos, casas, edificios, venta de activos intangibles, patentes, marcas, licencias, etcétera.
venta de activos financieros que pueden ser inversiones temporales o permanentes. Y por el otro lado tenemos los usos, ¿verdad? Que es cuando el dinero sale, que es la compra de mobiliario, compra de vehículos, compra de activos intangibles, compra de activos financieros, etc. Entonces, por un lado, las fuentes tienen que ver con ventas de estos activos y los usos tienen que ver con compras de estos activos. Muy bien. Voy así un poco deteniéndome para que todo vaya quedando muy claro. Yo sé que dudas siempre van a haber. Lamentablemente, de acuerdo a esta metodología de trabajo virtual, se vuelve bastante difícil la interacción entre el docente y los alumnos, aunque sí se puede hacer, pero no es lo mismo que estuviéramos allá en un salón de clases y pues pudieran hasta interrumpirme, mire licenciado, eso cómo es, y puedo usar la pizarra y eso me permitirá a mí hacer algún tipo de ampliaciones. Ojalá que para el próximo año nosotros ya podamos, por lo menos de manera parcial, pues ir a clases presencial. Realmente se necesita, porque esta Y modalidad, no se pues, sabe nada con respecto a eso, Lick. no. Es más, estamos en un problema de ascenso de los casos, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que, por ejemplo, las escuelas las cierren antes de que termine el año. Pues, pero realmente no hay ninguna información. De hecho, pues no tenemos ahorita, al menos por el momento, no hay decano de la facultad porque el licenciado Erazo pues renunció al cargo y no nos han dicho quién va a ser la nueva persona que va a estar ahí. Pero cualquier información, pues yo pues, se la voy a trasladar de manera inmediata. Vamos a las actividades de financiamiento. Está constituida por aquellas fuentes y usos relacionados con la obtención de financiamiento externo, mayoritariamente a largo plazo. Es decir, casi todo se trata de financiamiento a largo plazo. Porque si es financiamiento a corto plazo, eso va a ir dentro del área operativa, como son, por ejemplo, las cuentas por pagar. Eso va a ir en lo operativo, porque esas deudas son del día a día. Pero no es lo mismo tener una deuda con un proveedor que tener una deuda con un banco. Es bien diferente. Entonces aquí estamos hablando más que todo financiamiento a largo plazo y puede ser pasivos no corrientes o aún financiamiento a través del capital, porque también cuando nosotros, un accionista invierte en la empresa, en cierta forma es un financiamiento externo. O sea, el capital viene a ser para la empresa una deuda más, con la diferencia que el capital no es una deuda que se tenga que pagar en un determinado momento, sino que aparentemente es por tiempo indefinido, pero cuando el accionista diga y me voy, hay que devolverle su plata, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses que se pagan por el capital? Bueno, las ganancias que se le dan cada año. Ese es su interés. Entonces, prácticamente el capital viene a ser una deuda porque la empresa como tal no tiene nada. Todo lo que la empresa maneja en sus activos o es de terceras personas o es de los propietarios, pero de la empresa propiamente dicho no tiene absolutamente nada. Todo le pertenece a otras personas. Vamos a cerrar ahorita porque ya me quedé sin tiempo y vamos a reconectarnos de manera inmediata. Por favor, inmediatamente nos conectamos.